Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de packs de mods inmersivos, épicos, increíbles, que flipas. Y en esta ocasión quiero mostraros un nuevo modpack que acabo de crear que nos sumergirá de lleno en la Edad Media, en una aventura estilo RPG donde habrá infinidad de dungeons que conquistar, dragones, magia y mucho contenido para jugar tanto en solitario como con amigos. Este pack de mods me hacía especial ilusión traerlo ya que la temática de la Edad Media es algo muy recurrente en Minecraft y que me atrevería a decir que a todos nos gusta, por lo cual un modpack inmersivo en esta época que nos aporte muchas horas de aventura y estilo RPG es algo que va a venirnos muy bien y espero que os guste tanto como a mí, porque no tengo ninguna duda de que este es uno de mis mejores packs de mods hasta el momento. Así que si quieres saber todos los mods que forman parte de este pack medieval y saber cómo descargarlo al completo y totalmente gratis, quédate a ver este vídeo hasta el final, pero antes, como siempre, te recuerdo que debes suscribirte a mi canal, dejar un hermoso like y activar la campanita para más packs de mods espectaculares como este. Empezamos con los mods básicos y como siempre el primero es el Optifine, un mod de rendimiento que hará que el juego funcione mejor, sea más estable y te dará la opción también de usar shaders y hacer zoom con la letra C. También tendremos el Waila, un mod de HUD que añadirá un cartelito en la parte superior de la pantalla que nos dará información útil del bloque o entidad a la que estemos apuntando. Y por supuesto el Jay, otro mod súper útil si jugamos Minecraft con mods, ya que cada vez que abramos el inventario abrirá una interfaz con todos los bloques y crafteos de todos los mods que tenemos instalados en el juego. Como mod básico también he añadido el Better FPS, que es un mod que va muy bien tenerlo en los modpacks para mejorar aún más el rendimiento, sobre todo en modpacks como este, que es bastante pesado y donde algunos de los mods consumen muchos recursos. Y para terminar con los mods básicos también tendremos el No More Recipe Conflicts, un mod que descubrí gracias a Tortillaland y creo que es muy necesario para evitar posibles conflictos entre mods. Así que con este mod instalado podremos estar tranquilos, ya que si dos mods tienen diferentes crafteos para una misma receta, con el No More Recipe Conflicts se soluciona este problema. Para la generación de terreno he querido innovar y probar con el Douglamos Walls, un mod que me parece muy interesante ya que añadirá un montón de nuevos biomas que explorar, como zonas volcánicas, glaciares, acantilados y una generación de terreno mucho más lógica y realista al juego original y que nos meterá de lleno en la aventura. En el grupo de mods inmersivos, el líder indiscutible para la ambientación del mundo es el Dynamic Surroundings. Este mod me parece espectacular, no solo porque añade un montón de sonidos ambientales al juego dependiendo del bioma en el que estemos, sino también porque cambiará el sonido de nuestros pasos al pisar distintos bloques, creando increíbles efectos en las cuevas o al movernos por el mundo. Sinceramente, un auténtico espectáculo de mod. El siguiente mod es el RPG HUD, un mod con el que podrás modificar a tu gusto el HUD del juego yendo a la configuración del mod. Aquí básicamente podrás elegir cómo quieres que se vea el nuevo HUD y lo podrás personalizar completamente a tu gusto para que parezca un videojuego de rol si lo deseas. El Shoulder Surfing es un mod 100% RPG que mola muchísimo si queremos jugar Minecraft en tercera persona como si de un juego de rol se tratara. Simplemente es un mod que añadirá una nueva cámara en el F5 con la que será mucho más fácil jugar y creará ese efecto de videojuego de rol que buscamos. El Movenge es otro mod que me encanta. Este mod añadirá nuevos movimientos a nuestro personaje tanto al correr como a luchar, pero sin duda lo que más me gusta es que también le añadirá movimientos a los mobs de Minecraft Vanilla, haciendo que se muevan de una forma un poco más realista. Y el otro mod de RPG que me parece una bendición es el RPG Loot, un mod que cambiará por completo la lógica habitual del juego y cuando matemos a un mob, este se quedará muerto en el suelo y lo podremos lootear muy fácilmente haciendo clic derecho sobre su cuerpo. En caso de que seamos nosotros los que pillemos, tendremos el Player Revive, un mod que si juegas solo pues no tiene ningún sentido, pero que lo he añadido por si quieres abrir un server y jugar con tus amigos con estos mods. Simplemente este mod lo que añade es la posibilidad de ser revividos por un compañero en caso de morir y para ello nos dará un minuto de agonía mientras suena una música de lo más trágica. En caso de que ninguno de nuestros amigos venga a nuestro rescate tendremos el Corail Tombstone, el famoso mod de tumbas que usan en Karmaland y en Tortillaland. Simplemente con este mod al morir se generará una tumba que podremos abrir con esta llave. Además, si estamos muy lejos de dicha tumba podremos craftear una llave teletransporte con una Enderpearl y así recuperar nuestras cosas y continuar con la guerra. Para terminar con los mods inmersivos tenemos el Chop Down, un mod que añadirá físicas a los árboles del juego y cada vez que cortemos uno, este caerá de forma más o menos lógica y podremos continuar con la tala de una forma algo más realista que en Minecraft Vanilla. Vamos ahora por los mods de agricultura y para empezar tenemos el Medieval Agriculture, un mod que como su propio nombre indica está basado en la agricultura medieval, con el que podremos cultivar un montón de nuevas frutas y verduras al estilo tradicional
tradicional con sistemas de regadío con molinos de agua y medios de procesamiento como molinos de grano, pudiendo hacer así varios tipos de harina y cocinar distintos tipos de pan, y que además trae nuevas recetas de cocina, además de un montón de nuevos árboles frutales. El mod Growthcraft es otro mod de agricultura que se complementará muy bien con el anterior, ya que con este mod podremos crear nuestro propio vino, nuestra propia cerveza o nuestra propia sidra, además de poder hacer miel e incluso poder pescar con redes de pesca al más puro estilo tradicional. Un mod súper interesante que encaja muy bien con la temática medieval. Por supuesto, para complementar estos mods de agricultura también tendremos el RIP, un mod que nos facilitará la vida a la hora de recoger los cultivos, ya que la semilla quedará siempre plantada. Si hablamos de mods de animales en un mundo realista, los mejores son el Better Animals y el Better Animal Plus. El Better Animals cambiará el aspecto de los animales de Minecraft Vanilla y los hará más realistas. Por su lado, el Better Animal Plus es una extensión de este mod y que añadirá nuevos animales como osos, jabalíes, ciervos y animales acuáticos, entre otros muchos, además de nuevos ítems, armas y armaduras que nos serán muy útiles si queremos cazar. Digo si queremos cazar porque para hacerme realista en la caza he añadido el Hungry Animals, un mod que hará que los animales tengan instinto de supervivencia. Esto significa que si nos ven o nos escuchan huirán y tratarán de esconderse para evitar ser capturados. Además, si hacemos granjas tendremos que cuidar a los animales y darles de comer y beber para que no se nos mueran. Para dar más realismo a los cielos de nuestro juego RPG medieval también tendremos el Exotic Birds, sin duda el mejor mod de animales voladores. Con este mod se añadirán un montón de nuevos tipos de aves que aparecerán por el mundo de forma lógica, cada especie en su bioma natural. Y para terminar con los mods de animales, tenemos un mod que incluirá un poco de misticismo y fantasía al juego. Hablo del Mystical World. Este mod añadirá bichos, ranas, búhos y zorros a los bosques, pero también nuevos mods mágicos como Enderminis o Sprouts, además de nuevos ores y mecánicas de construcción de lo más interesantes. Pasamos ahora a los mods de decoración y construcción, y para empezar tenemos un mod de almacenamiento como es el Bagels More. Este mod añadirá un nuevo escritorio estilo antiguo al que podremos añadir cajones para poder almacenar objetos importantes, por lo cual es un mod muy práctico que combina la decoración con el almacenamiento estilo medieval. El Candles mod es un mod genial que nos permitirá fabricar todo tipo de velas, candelabros y farolillos que encajarán a la perfección en una temática medieval como esta. Pero si hablamos de decoración medieval de verdad, ningún mod como el Dark Roleplay Medieval, y es que este mod añadirá una gran variedad de ítems decorativos típicos de la Edad Media con los que podremos crear nuestras propias mazmorras, abrir una taberna medieval o decorar nuestro castillo con todo tipo de artilugios típicos de esta época. Y para terminar con los mods de construcción y decoración, aquí tienes otro mod que me encanta en este tipo de modpacks, el Secret Rooms, y es que con este mod podremos crear nuestras salas secretas donde guardar tesoros o planificar ataques contra otros jugadores. Es el turno de los mods de exploración y aventura, y para empezar contaremos con un mod de mapas estilo antiguo que siempre añado a los packs de mods de este estilo. Hablo del Antique Atlas, que cuenta con un libro que deberemos craftear y que al abrirlo nos mostrará un mapa estilo Zelda con el que podremos guardar puntos de interés de forma muy sencilla y rápida. Elastico Carts es uno de mis mods favoritos de transporte y que además encaja muy bien en un pack de mods como este, y es que este mod añade 3 tipos de carretas tiradas por caballos o burros con las que podremos transportar jugadores, animales o cofres. También tendremos el de Camping mod. Este mod es de corte un poco más moderno, pero si lo he añadido es porque podremos crear fogatas y tiendas de campaña en las que podremos planificar nuestros ataques a las fortalezas rivales tal como se hacía en la Edad Media. El Rex Additional Structures es un mod que nos añadirá al juego un montón de nuevas estructuras de todo tipo, desde torres medievales hasta troncos tirados por el suelo, lo cual creará un aspecto más inmersivo y que favorecerá un poco más la exploración, ya que algunas de las estructuras de este mod guardan tesoros ocultos. Y para terminar con los mods de aventura y exploración tenemos el Litter Works. Este mod añadirá un nuevo proceso de tratamiento al cuero con el que el principal objetivo es crear mochilas con las que podremos transportar y guardar objetos valiosos de tierras lejanas. Vamos ahora por los mods de armas, y en esta temática vamos a comenzar por el Elder Arsenal, un mod muy interesante que añadirá un montón de nuevas armas y escudos al juego de estilo antiguo y que nos serán muy útiles para atacar castillos y bases rivales. También contaremos con el Heroic Armory, un mod de armas súper completo que añadirá casi 200 nuevos tipos de espadas de distintos tipos, donde la mayoría de ellas son de estilo medieval y entre las cuales podremos encontrar espadas tan míticas como la del Rey Arturo, la famosa
famosa Excalibur. Y ahora vamos a por el JJ Skills, un mod de armas que además de nuevos tipos de arcos y espadas también añadirá nuevas habilidades que podremos canjear acumulando la experiencia roja, que se consigue de la misma manera que la experiencia normal del juego, pero que tiene el fin de mejorar las habilidades de nuestro personaje y convertirlo en un auténtico guerrero invencible. El siguiente mod tal vez a ti te parezca una chorrada como un piano de cola, pero a mí me parece muy original. El Torch Arrows es un mod muy simple que nos permitirá fabricar flechas de fuego que nos servirán para iluminar el mundo desde la distancia. Y para terminar con los mods de armas, aquí tenemos uno de los más completos mods de armaduras y armas de todo Minecraft, el Varied Commodities, un mod que nos ofrecerá nuevos crafteos gracias a una nueva mesa de crafteo llamada Carpentry Bench, que en lugar de ser de 3x3 slots será de 4x4 y con la que podremos hacer un montón de nuevos escudos, armas y objetos decorativos funcionales la mar de interesantes. La magia y la fantasía eran temas que siempre estaban muy relacionados con la Edad Media, así que para este modpack he añadido un mod de magia y otro de fantasía para darle ese toque, y el primero de ellos es el mejor mod de magia y hechicería, el Electroblobs Wizardry, un mod genial que añadirá por el mundo torres de magos y runas que deberemos explorar para conseguir dominar todas las artes mágicas y reunir hechizos poderosos en nuestras varitas para que nos ayuden a derrotar a todos nuestros enemigos y convertirnos en los amos y señores de la tierra. Pero no solo deberemos conquistar la tierra, y es que con el Dragon Mouse 2 también deberemos conquistar los cielos, ya que con este fantástico mod de dragones podremos domesticar todo tipo de dragones con poderes especiales y utilizarlos como arma para destruir poblados y territorios rivales. Y para terminar de hacer que este modpack sea espectacularmente inmersivo en la Edad Media, tenemos el mejor mod de Dungeons para esta temática. Hablo del fabuloso Ancient Warfare 2. Este mod generará cientos y cientos de dungeons, fortalezas, castillos, barcos y aldeas medievales que deberemos asaltar y conquistar para convertirnos en los reyes del mundo. Y para poder hacerlo vamos a necesitar planificar los ataques tanto si jugamos en solitario como con amigos, porque los mobs de este mod son bastante fuertes y están muy bien preparados. Así que piensa la mejor forma de invadir nuevos reinos, ya sea por tierra con tus mejores armas medievales, con la magia o con tus dragones. La cuestión es conquistar el mundo. Y hasta aquí mi nuevo modpack para Minecraft 1.12.2 de temática medieval RPG, que hará que te sumerjas en un mundo en guerra impresionante. Espero que este modpack te haya gustado tanto como a mí, y si lo quieres conseguir en tan solo un clic, ve a la descripción y sigue las instrucciones para conseguirlo gratis y sin perder tiempo. Y si has llegado hasta este punto del vídeo y has flipado en colores con este impresionante modpack medieval, ve a la cajita de comentarios y escríbeme la palabra Excalibur, y así sabré que eres un auténtico guerrero con ganas de conquistar nuevos mundos. De verdad, deseo de todo corazón que este nuevo pack demo te haya gustado tanto como a mí, y si es así te agradecería que reacciones al vídeo con un buen like para animarme a traer más modpacks increíbles como estos de aquí a la izquierda. Y si ya los has visto todos, pues puedes hacer clic en el botón de mi canal para ver si te has perdido alguno de mis últimos vídeos o directos. Yo con esto me despido y nos vemos muy pronto en un nuevo pack demos para Minecraft. ¡Hasta luego!